Rubicón, ¿no? Es también el movimiento epistémico, el de la prisa lógica, ¿no? Es también el movimiento epistémico y copernicano del propio Freud, trazando el mapa de su descubrimiento, invención, el inconsciente, con su propia lógica, su propia praxis y su propia ética. La obra de arte y su relación con el psicoanálisis han sido un tema que ha atravesado toda la obra de Freud y también la de Lacan. Ambos en su recorrido teórico han tomado al arte y al artista y al poeta sus consideraciones. En principio, la reflexión de Freud acerca del poeta y la fantasía, en la correlación con la conexión de este con el inconsciente. También en las obras pictóricas como producción que da cuenta de la propia mitología singular del autor y de la posición del artista o el poeta, llevándole la delantera, dice Freud, al analista en los asuntos del inconsciente. Lacan nos conducirá, partiendo de la proposición freudiana, a ubicar la poesía y el arte como una praxis que implica vérselas con producir alrededor del vacío. Una forma privilegiada para el sujeto de arreglárselas al remontar lo real. Allí donde la ciencia busca, el arte, la poesía y el psicoanálisis se encuentran. Segunda pincelada. La época, signada por la prevalencia del régimen capitalista y su aliado, el neoliberalismo, ubica a los sujetos impulsados a alinearse anónimamente en una carrera desenfrenada hacia el consumo, en una compulsión a la toxicomanía generalizada. En ese movimiento circular incesante, el régimen capitalista va alineando los sujetos en las filas de las figuras del consumo y la producción, en tanto que los que no entran en esta matriz deben someterse a la explotación, como observa el filósofo Jacques-Luc Nancy. Pulverizados o vacilantes, los nombres del padre vienen a poner en fuga los modos de anudamiento que aseguran un tope sintomático al goce mortífero, enganchando al sujeto a una trama y una urdimbre. El objeto A, en su cara de plus de gozar, ha ascendido al cenit social, tal la clara lectura que formulara Lacan en la entrevista denominada radiofonía, con todas las consecuencias, ¿no?, que prevalecen hoy en día de aplastamiento y aturdimiento subjetivo. Muchos autores también refieren a esta época como la de un autismo generalizado. Paradójicamente, es en la época donde habitualmente se anuncia y se decreta la muerte del psicoanálisis, donde este se nos presenta como lo más actual. El capitalismo, al borde del crimen perfecto, como tomando la expresión de Jorge Alemán, es un movimiento centrípeto que absorbe y apropia todo a su paso. La ciencia, al servicio de la tecnocracia capitalista, forcluye al sujeto en su diferencia de goce y en su movimiento desiderativo. El psicoanálisis se configura como discurso que sostiene precisamente la ética de un sujeto hablante deseante. Un parletre, ¿sí?, nos va a decir Lacan, que empieza a utilizar este término en la tercera parte de su obra, ¿no?, y me parece una diferenciación importante. Un parletre es un ser hablante, o un hablante ser, también traducido de esa manera, ¿no? Usando este significante que condensa la dimensión de ficción con X, ¿no?, del sujeto a la letra, a la palabra, pero también hay una alusión al propio ser del sujeto, ¿no?, produciendo con su operatoria una dignidad de este parletre, un anclaje que marca precisamente una postura advertida de no sumisión, de resistir y de consistir ante la absorción de la maquinaria epocal. Bueno, una cuarta pincelada. La época, por si esto fuera poco, atraviesa una pandemia de la que no cesamos de no comentar. Un tiempo o no tiempo, porque es tiempo del trauma, ¿no?, donde hay una detención o una imposibilidad de transcurrir, que el trauma es un sin tiempo, desacompasado por la angustia.
pensando la angustia tal como los desarrollos que produce Lacan en relación a la teoría nodal, como una irrupción o derrame de lo real sobre lo imaginario, el cual asfixia e inhabilita lo simbólico. Tiempo de angustia donde sus correlatos, que son lo ominoso y lo imposible de inscribir, se presentan sin tregua. Es en este punto que asistimos los psicoanalistas al gran desafío de llevar adelante el soporte y la garantía del dispositivo, de hacerlo funcionar en sus variantes tácticas y en su invariante política, produciendo sujetos hablantes en todo el deslizamiento de esta expresión, ¿no? Porque hablamos habitualmente de sujeto, pero me parece que es crucial que podamos definir y discernir de qué sujeto hablamos, ¿no? Sujeto hablante, pensante, literante, deseante, enlazante, podríamos caracterizar. Un trabajo por realizar en el litoral, ¿no? En este límite entre el significante y el goce. El sujeto deshilachado de la época es un sujeto solo, ¿no? Para pensar en esta cuestión de la soledad del sujeto. Colette Soler lo denomina sujeto narcisista, ¿no? Haciendo un empalme entre la palabra narcisismo y el cinismo, el cínico, ¿no? Hay una soledad generalizada y esta soledad también tenemos que especificarla, ¿no? Ya que para estar solo, los niños, por ejemplo, nos ilustran ampliamente sobre la odisea que representa para la subjetivación, ¿no? El estar solos. Para estar solos se necesita hacer con el vacío, como también hacen el poeta y el artista, ¿no? Pero no se trata en la época de una soledad ante el deseo. Esta soledad epocal es globalizada y es un estar solo aún con otros. Es la de un sujeto desenlazado que trata de saturar o de intoxicar con objetos, gadgets, el vacío existencial. Es una soledad ante el goce, es una soledad ante la pulsión de muerte, como señala Jorge Alemán. Es un sujeto que no se las arregla con su Dasein, ¿no? Tomando este concepto de Heidegger, del que Lacan hace uso en varios tramos de su obra. El psicoanálisis sostiene una praxis con lo real que también produce un tratamiento de la cosa, pone en forma un sujeto con su circunstancia, es también esfuerzo de poesía, como lo sostiene Jacques Alain Miller. El analizante también se relaciona con la producción poética en el sentido de una producción inédita para bordear lo real. La puesta en circulación de la palabra bajo transferencia reintroduce el lazo social en tanto efecto de discurso, rectifica la relación al otro. Se tratará entonces de que el sujeto pueda ubicarse en una comunidad de soledades, donde lo uno, lo diverso, la distancia al otro, no impide los modos de enlace. Una soledad común, ¿no? Es el término que utiliza Jorge Alemán. Lacan, en el seminario Momento de Concluir, nos presenta al analista caracterizándolo como retor. La palabra es retor. Es un significante que él acuña condensando las palabras rectificación, retórica, y también en relación a la clínica tórica, ¿no? A la que trabaja la cuestión del agujero en la estructura. Retorna a la importancia de la rectificación subjetiva freudiana, agregándole un giro hacia la rectificación de lo real. El psicoanálisis como praxis subjetivante que restaura la ética de la vida. Para concluir, un fragmento de una carta del poeta Miguel Hernández, con todo el valor que podemos otorgarle al tratarse de una carta escrita como preso político, ¿no? Y este fragmento dice: volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra. La libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a buscarnos a través de toda la tierra. Pienso que la praxis del psicoanalista tiene centralmente que ver con ese camino. Bueno,
Hasta aquí las pinceladas. Perdón, una cuestión técnica. Quiero nuevamente reanunciarles que está con nosotros Alejandra Vita haciendo una exposición para el Otro Sur, dado que al final, cuando terminemos la grabación, les comento una no pincelada del tema técnico del registro. Así que bueno, para que quede incluido en la grabación, nuevamente estamos con Alejandra aquí en el Otro Sur, en una nueva presentación después de otras en las que ella nos ha acompañado con anterioridad. Gracias. Bueno, seguimos con problemas técnicos. La cuestión es, abrimos a las preguntas que la pueden hacer por el micrófono directamente, o si quieren se las hacen llegar por escrito en el dispositivo Alejandra. Bueno, para variar yo voy a tomar la palabra. Este ratito la tomé varias veces. Bueno, pero esta vez para algo que es más importante y más profundo que la técnica. Alejandra, a mí me parece que vos venís trabajando la cuestión justamente de el estatuto del sujeto en la época y que por ahí sería interesante poder tomar el planteo que haces acerca de el estatuto de esa soledad común de la que hablas, que bien aclaras allí que no es de carácter sintomático. Por ahí si pudieras ampliar algo de esto. Está bien. Sí, el término soledad común lo produce Jorge Alemán. Y se refiere a, en este caso yo estoy más ceñida al trabajo del analista, ¿no? A las intervenciones del analista diversas, ¿no? Bajo transferencia, que producen un sujeto que se emancipa del yugo de este aplastamiento epocal al que hice referencia, ¿no? Y esta emancipación y esta puesta en forma del sujeto deseante posibilita que salga de esta posición aletargada y de esta soledad, ¿no? Autística, entre comillas, para producir aún en su singularidad algo del orden del enlace, ¿no? Entonces, es soledad, pero es común, ¿no? Es una soledad diversa a la soledad gozosa del sujeto compelido por la época, ¿no? En todo caso, no hay esa ilusión de la unidad y de ese imaginario de somos todos absolutamente idénticos, ¿no? Más allá de una cuestión de igualdad especular. Se conserva lo singular de cada sujeto, lo solo de cada sujeto, uno está solo ante su deseo, ¿no? Y me parece que en el lazo en común se pueden producir otras cuestiones, principalmente de cierta emancipación y de cierta producción más interesante, ¿no? Entonces se conserva lo singular, ¿no? La soledad ante el deseo, pero se produce un enlace que produce otra cosa. ¿Eh? Sí. Recuerden que sí que pueden plantear la pregunta, como decíamos recién, por el micrófono o por escrito, si les resulta más sencillo. Yo mientras pensando,
Bueno. Pensaba algo que hace rato vengo pensando, que en el discurso capitalista lo que Lacan plantea es que hay como una forclusión de la verdad del sujeto, ¿no? Ujú. Lo que me preguntaba yo es si es forclusión o es renegación por los efectos que tiene. Ujú. Lo digo en el sentido de no es que no haya un conocimiento de la falta, pero se reniega, entre otras cosas, por lo que decías vos, por el consumo de gadgets, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, bueno, esta capacidad que tiene el discurso capitalista o el régimen capitalista para girar, ¿no? Para moverse rápidamente y para fagocitar todo. Viste que me parece que hay un mecanismo, no me parece a mí, está descrito por varios autores, de absorción de la diferencia, ¿no? De absorción permanente, todo lo coloniza, ¿no? Con lo cual yo creo que se producen estos puntos donde cuando al discurso capitalista le conviene, reconoce al sujeto. Lo reconoce para sumarlo después a sus filas, ¿no? Para fagocitarlo. Esto se ha escuchado mucho en los medios, ¿no? En ciertos discursos, donde pareciera que somos todos progresistas y aceptamos lo novedoso, pero después esto que antes no se aceptaba y ahora se acepta, es para ponerlo en fila, para alinearlo y en todo caso más adelante borrarle la diferencia, ¿no? Entonces, acá uno diría, hay un doble movimiento, en este sentido, creo que es pertinente esto que vos localizás, Carlos, ¿no? Que tiene que ver con un primer reconocimiento para después burlar ese primer movimiento, ¿no? Yo pensaba, porque los vengo escuchando a ambos en distintos momentos respecto de esto, y recién cuando los volví a escuchar, tal vez se pueda hablar justamente, como bien marca recién Alejandra, de momentos, ¿no? Y creería que hay un momento en el que es efectivamente forclusivo, que es cuando el sujeto queda en absoluta posición de objeto de ese capitalismo obsceno, creyendo que es sujeto de eso, digamos, ¿no? Digo creyendo porque hay un montón de prácticas que eso, bueno, también lo trabaja Jorge Alemán bastante, un montón de prácticas que vienen a ser, digamos, como de apoyatura para ese lugar de objeto de consumo en el que el sujeto mismo queda, que son las prácticas New Age, el coaching y toda esa, digamos, parafernalia, digamos, de ofertas en las cuales se le dice al sujeto qué hacer y no queda lugar para esa fisura, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, claro, claro. Sí, además el régimen capitalista toma, digamos, a su cargo la felicidad también, ¿no? La mercantiliza, la transforma en una pastillita, ¿no? O en una técnica, o en una fórmula, y se va a hacer cargo también de poner en caja, en nombre de la comodidad o de la modernidad o de la felicidad a los sujetos, ¿no? Yo pensaba, cuando vos hablabas, Patricia, en este otro costado de lo forclusivo, y recordaba algunos de los trabajos de Giorgio Agamben, donde este filósofo describe a la realidad epocal, comparando sus prácticas en biopolíticas con las prácticas de los campos de concentración, ¿no? Y caracterizando, digamos,
digamos, qué se le deparaba al sujeto en un campo de concentración, precisamente la desubjetivación más plena, ¿no? La vida nuda, lo llama Giorgio Agamben, ¿no? Primo Levi, otro filósofo anterior que estuvo prisionero en campos de concentración y produce una obra interesantísima y valiosísima de testimonio, ¿no? Sobre la vida en los campos de concentración, porque él vive para contarlo, literal, metafórica, no es una expresión solo metafórica, sino literalmente, él vive para contarlo. Y él describe cuando un prisionero le pregunta a un guardia por qué están haciendo esto, y el guardia le dice, no hay por qué, ¿no? Entonces uno diría, cuando se borran los porqués, cuando se borra el nombre de la persona, ¿no? Estamos en un punto máximo sorglusivo, ¿no? Entonces me parece que en este giro permanente de vorágine del régimen capitalista hay lugar para varios mecanismos, ¿no? Y trayéndolo, digamos, a lo que el analista puede relevar y en lo que al analista le toca en sus diversas intervenciones institucionales o en el consultorio, digamos, ahí hay todo un punto un contrapunto, ¿no? En la intervención para devolver subjetividad y dignidad deseante a los sujetos que atraviesan, con pandemia o sin pandemia, diversas situaciones de este orden de subjetivación, ¿no? Tenemos, digamos, con la pandemia, todos estos casos que resuenan en los medios de gente que no puede volver a entrar a su lugar de origen, por ejemplo, que se le niega la entrada a poder volver a su casa, ¿no? Me parece que en este punto, y en tantos otros, en las cuestiones en relación a la escuela, ¿no? A cómo los chicos sobrellevan la cuestión de la escolaridad, a través y en contra, diría yo, de las redes, ¿no? Que nos producen esta doble cuestión, la cuestión de la posibilidad y al mismo tiempo la de la imposibilidad, el desencuentro tecnológico, ¿no? Las redes a veces son favorables a los sujetos y a veces se nos vuelven adversas. Y en muchos otros casos, cuando no las hay, digamos, hay que suplir, ¿no? Me parece que en todos estos puntos y contrapuntos el analista tiene mucho para decir y mucho para seguir ofertando, ¿no? Hay una pregunta que envían por escrito de Lilia Pacheco, dice, si podrías ampliar el concepto de la dimensión de ficción. Ficción, sí. Sí, ficción es otro juego significante que hace Lacan, ¿no? Donde está hablando de ficción con doble C, ¿no? En el sentido de lo ficticio, pero también habla de ficción como fijeza o como fijación, ¿no? Involucra los dos aspectos. Y cuando yo me referí al parletre, ¿no? Precisamente me parece que esta noción ilustra a algo que va más allá de la sujeción al significante, sino que también alude a la letra, ¿no? Como algo más estable, más relacionado a lo real, donde también está englobada la palabra, ¿no? Bien. Yo quería hacer una pregunta con respecto al no sabe hacer con el Dasein, en relación a la subjetividad de la época, ¿no? Me pareció interesante. Sí, bueno, Lacan usa esta frase en más de una ocasión, aludiendo a Heidegger, ¿no? Él usa la frase "Comete tu Dasein",
En todo caso, el saber hacer, para a ver si se entiende de esta manera, el saber hacer con el Dasein implicaría algún orden de respuesta subjetiva, sintomática, ¿no? Y estamos en la época ante la presencia de una escasez de síntoma bastante importante, ¿no? El padecimiento produce estallidos diversos, pero no guarda, digamos, las coordenadas o los vectores de lo sintomático, ¿no? O en todo caso, el territorio de lo sintomático es muy pequeño en comparación a otras disrupciones y acontecimientos que atraviesan a los sujetos, ¿no? Uh-huh. Bien. Sería como esto más mortificado de lo que hablaba Fernando Ulloa, ¿no? Como la cultura de la mortificación, las neurosis actuales. Exactamente, sí. Cuando yo tomaba esta cuestión que Lacan trae en radiofonía, ¿no? Donde dice, se prevé el ascenso del objeto A al cenit social, a un punto de cenit, ¿no? En detrimento, precisamente, del significante, de la palabra y de todo lo que viene en esa línea, ¿no? Y el objeto A en su costado de gozoso, ¿no? De goce. Con todo también, con toda la serie, todo el abanico de efectos que podemos encontrar, ¿no? Y en este punto, digamos, también pensando en una prevalencia, me haces acordar en esto que referís de Ulloa, en una prevalencia de estar más expuestos, ¿no? Sin paraguas, por decirlo de alguna manera, a la pulsión de muerte. Por eso la oferta del psicoanálisis, yo hice alguna alusión así medio ambigua, tal vez con el fragmento de la carta del poeta Miguel Hernández. La oferta del psicoanálisis implica un eros, ¿no? La puesta en juego de algo de